Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a hacer un ejemplo en este video de el ejercicio 2. Bueno, lo primero es la suma de estos dos vectores v y w. Entonces, pues la idea es sumarlos. Entonces nos va a generar el vector u, ¿cierto? Entonces decimos menos 3, 5, 4. Igual ustedes lo pueden hacer de esta manera, también no hay problema. Y va a ser la suma de este con el otro, entonces sería 2 menos 1 y 3, la notación que ustedes deseen utilizar. Entonces este sería menos 3 más 2, 5 más menos 1 y 4 más 3. Entonces por tanto el vector u sería igual, voy a utilizar la misma notación de esta, sería igual acá en la primera, digamos que la coordenada que representa x sería menos 1, este sería 4 para y para z sería 7. Acá ya tendríamos el vector representado, ¿cierto? Vamos a ir un momento a GeoGebra, y en GeoGebra pues la idea es que nosotros en GeoGebra vamos a representarlo. Bueno, ¿cuál es la idea? Si quieren ustedes utilizar el GeoGebra Clásico 5 o cualquier otro GeoGebra o cualquier otro programa que les permita hacer lo que les voy a mostrar. Entonces lo primero pues va a ser entrar los vectores, el vector v, entonces minúscula, lo escriben acá, voy a aumentar un poco la letra para que lo puedan ver mejor. Acá en opciones pueden aumentar el tamaño de la letra, puedo ponerlo en 18 digamos, que sea un poco más grande. Entonces v pueden poner igual o al lado de una vez el paréntesis y poner pues las correspondientes, ¿no? Menos 3, 5, 4. ¿Listo? Acá no va a aparecer en la vista 2D porque pues está en 3 dimensiones. Ahí apareció el vector. Ahora lo que hacemos es poner el vector w. W minúscula entre paréntesis 2, menos 1, 3. Listo. Ahí estarían los dos. ¿Cuál sería el vector suma? Entonces decimos que u va a ser igual a el vector b más w. Y ahí ya nos hace de una vez la suma y vemos que nos dio exactamente igual como nos había dado pues en los cálculos que habíamos hecho. Ahora, ¿cómo representamos esos vectores? Entonces, voy a aumentar acá la vista. Y lo que digo es a GeoGebra. Primero puedo poner el cálculo simbólico para que aparezca acá. Entonces digamos que, porque ahorita lo vamos a utilizar. Cálculo simbólico que aparezca acá y también que me aparezca la vista 3D. Y ahí en la vista 3D ya va a aparecer un recuadro donde ya están representados los vectores. ¿Listo? Yo puedo aparecer o desaparecer. Entonces estos dos vectores son los que forman el v y el w, y el u sería la suma, ¿no? Acá aparece o desaparece. Bueno, entonces yo quiero, digamos que cambiarle la apariencia y ponerle los ejes, ¿cierto? Entonces digamos que vista gráfica, acá sobre cualquiera de los ejes le dan clic derecho, vista gráfica, y ahí les va a aparecer un recuadro de las propiedades de la vista gráfica. ¿Qué es lo que se desea ahí? Bueno, voy a disminuir un poco la vista gráfica en 2D, que no la necesito, aumentar este un poco acá. Para el eje X voy a ponerle como etiqueta pues X, y si ven ya apareció la X. Para el eje Y voy a ponerle la vista o la etiqueta Y, y para el eje Z pues le voy a poner como etiqueta Z. Ya ahí puedo identificar mis coordenadas, ¿no? o mi coordenada en el espacio. Ahora, ¿qué puedo hacer? Darle acá clic derecho, propiedad del objeto, a cualquiera de los dos. En este caso seleccioné V. Entonces voy a cambiarle el color. Digamos que le voy a poner un naranja, puede ser, ¿cierto? Y a este también
le voy a cambiar, bueno, ya como estoy en las propiedades del objeto, ya cambió a W. Lo puedo poner, no sé, puede ser este color, listo. Y ya quedaron ahí pues distinguidos. Ahora lo único que me hace falta es que me aparezcan los nombres, cierto, de los vectores, que sería en estilo, no, perdón, en básico, y acá le digo que me muestre el nombre y el valor. Ya me va a aparecer el nombre y el valor. Lo que pasa es que está por acá. No apareció. Entonces, pero si estoy sobre ese disco. Acá yo miro W, rótulo, nombre y valor. Ya apareció. Y acá apareció el W. Me voy a parar sobre este y ahora también nombre y valor. Y no me apareció eso. Entonces nombre y valor. Ahora sí, ya apareció. Y listo. Digamos que lo voy a dejar así y así ya puedo tomar un pantallazo. Obviamente pongo el V, el U. Bueno, este U también le voy a dar propiedades y que me nombre y que me muestre el nombre y el valor. Bueno, acá el nombre y valor. Listo. Si quieren dejarlo con ese color o con los colores que ustedes deseen. Y ya me va a aparecer ahí pues los dos vectores y la suma. Listo. Y pueden tomar en pantallazo y adjuntarlo ahí. Bueno, vamos por el siguiente paso, que sería la magnitud de U. La magnitud de U, recuerden que para un vector es la suma de sus componentes, entonces sería el vector U, su magnitud o norma, sería representado por la raíz de U en X al cuadrado más U en Y al cuadrado más U en Z al cuadrado. Para este caso, ¿cuáles son? Pues son estos, ¿cierto? Entonces sería la raíz de menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces acá la magnitud de U pues sería la raíz de menos 1 al cuadrado sería 1, más 4 al cuadrado es 16, 7 al cuadrado es 49, ¿cierto? Sumamos. Y entonces acá nos daría 50, 66, ¿cierto? Que si lo metemos en la calculadora en GeoGebra, me da la raíz de 66 más o menos igual a 8, 12. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacerlo en GeoGebra también para que me muestre la magnitud, acá lo que voy a utilizar es el cálculo simbólico. Bueno, voy a quitar esto un momento. El cálculo simbólico, lo que puedo decirle es que me calcule la magnitud de U. ¿Cómo lo hago? Le puedo poner barritas y la U, ¿cierto? Barritas a los lados. Y acá me va a dar pues la raíz de 66 que me había dado. Si yo quiero que me dé más o menos el valor, pues entonces yo lo puedo poner así, ¿cierto? Y ya están los 8,12 que lo había hecho en la calculadora. Otra forma de hacerlo es que le escriban ABS, que es el valor absoluto, ¿cierto? ABS de qué? De U. Y pues dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Es una forma pues de comprobar lo que hicimos acá pues a mano. Bueno, ahora dice el vector unitario en la dirección U. Y el vector unitario en la dirección U va a ser pues simplemente la división del vector U. Digamos que nosotros podemos ponerle vector unitario así, pues recuerden que ese circunflejo quiere decir vector unitario. Sea para I, J y K siempre se le pone eso, y acá en U pues también se le puede poner el circunflejo. Y va a ser el vector U dividido pues la norma de U, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir es que, bueno, si ya tenemos el vector U que sería menos 1,4,7, sería dividirlo simplemente por la raíz de 66.
Entonces ese vector unitario sería igual a menos 1 sobre raíz de 66. Recuerden que cuando se divide un vector o se multiplica por alguna cantidad escalar, lo que hacemos es multiplicarlo, dividirlo por esa cantidad en cada uno de sus componentes. Entonces sería acá 4 dividido raíz, bueno, esto parece un 60, es un 66. Raíz de 66, 7 raíz de 66. ¿Listo? Y ahí ya estaría calculado nuestro vector unitario en la dirección U. Ahora, voy a ir también a GeoGebra y voy a calcularlo. Entonces mi vector unitario va a ser pues ese mismo U, ¿cierto? Voy a poner acá entre paréntesis, al lado voy a poner la fracción y entre paréntesis, pues para tener en cuenta que lo que estoy haciendo es una cosa debajo de la otra. Pues igual no es tan necesario, pero cuando hay varios términos, no que acostumbren de una vez a poner las fracciones. Entonces acá valor absoluto o barritas de U, ¿cierto? Y dividido, pues no, perdón, esto es abajo. Control X y es acá. Y el vector U, pues simplemente acá. ¿Listo? Entonces Enter y ya me da esto así. ¿Listo? Yo puedo copiar esto, ¿cierto? Y decirle a esto que, no sé, que le llame de alguna manera y ponerlo acá, ¿cierto? Se lo pongo acá y lo pone así. O también lo podría poner, digamos, para que GeoGebra me lo calcule tal cual como lo dicen los cálculos, que me lo ponga cálculo simbólico y que me lo calcule exactamente. Y entonces miren que me quedó exactamente igual. ¿Listo? También puedo llegar y digamos que copiar este y pegarlo acá. Pero miren que me lo pegó como una coordenada. Y si ven, aparecen como coordenada. Entonces lo que yo hago es, ya como copié este, decirle a ese que se va a llamar un vector, digamos, no sé, H puede ser, ¿cierto? Y copiar eso que tengo acá. Control V, Enter. Bueno, H no me lo dejo. Entonces otra letra, por lo general son las últimas puede ser la T, tampoco, V, ok, a ver, bueno, pongámosle igual, a ver si lo entiende, sí, ahora sí, con el igual sí lo entendió como un vector. Entonces ya tengo acá mi vector y si se dan cuenta acá ya apareció el vector unitario, ¿cierto? Entonces yo podría decirle, pues aunque de pronto queda muy cargado, que me aparezca también en las propiedades del objeto, que me aparezca del vector T o vector unitario de ese vector U, el nombre y el valor. No sé si de pronto quede muy cargado. Vamos a ver, acá, bueno, me aparecieron solamente el nombre. Entonces acá nombre y valor. Y acá pues ya aparecería si algo lo corro, ¿cierto? Si quieren para ese numeral, simplemente lo que hacen es quitar estos otros dos, ¿cierto? Y ya quedaría acá. Lo único sería pues cambiarle el color a uno de los dos. Digamos que lo voy a cambiar a este, pongámosle un verde, ¿cierto? Y ahí se ve claramente que este es el vector U y su vector unitario. Entonces ese sería pues digamos que como la representación de esa parte. Si quieren, si no, entonces le toman la foto o el pantallazo de una vez acá con esto. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ahora nos dice el problema que debemos calcular también el ángulo, ¿cierto? El ángulo formado entre V y W. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a pasar para la siguiente diapositiva. Y vemos que el coseno del ángulo está escrito por el producto punto o el producto escalar entre los dos vectores dividido las normas de ellos o la multiplicación de las normas de ellos. Entonces, ¿cuál va a ser pues esos vectores que yo voy a tener? Bueno, el ángulo, coseno del ángulo, en este caso es V, ¿cierto? Producto punto con W
W. Recuerden que pues para saber qué es un vector se le pone la flechita arriba que indica que es un vector, o se pone en negrita como en la mayoría, o en negrilla como en la mayoría de los libros. Entonces norma du por la norma, perdón, me toca seguir con los mismos vectores, v y la norma de w. Entonces, como no he calculado sus normas, entonces las calculo ahorita. Pues igual ustedes ya saben cómo es. Y el producto punto, pues como se los había explicado en el CIPAS, es muy sencillo, es multiplicar cada uno de sus cantidades, digamos que de las correspondientes coordenadas entre sí, x con x, o sea, b en x por w en x, más b en y por w en y b en z por w en z. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a escribir coseno de teta y pues los vectores los puedo sacar de acá por los valores. Acá sería, entonces el primer vector es menos 3,5,4 producto punto 2, menos 1,3. ¿Listo? Y ahí a partir de ahí pues ya no hay problema. No necesito más esto. Y acá sería pues la norma de cada uno. Entonces la norma del primero pues de v sería menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Listo? Y multiplicado por la raíz, aquí esto hasta acá esta raíz, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Cierro raíz. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá en el producto vectorial o el producto punto? Como lo que les decía ahorita, multiplico el correspondiente a x de cada uno, ¿cierto? Entonces sería menos 3 por 2 y a eso le voy a sumar lo que es el producto de los correspondientes ejes y de cada uno. Entonces sería 5 por menos 1 más, y los correspondientes z serían 4 y 3. Listo. Eso recuerden que el producto punto o producto escalar me produce un escalar que es un numerito únicamente, no es un vector. Y pues estas normas también son números, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación raíz vega menos 3 al cuadrado sería 9 positivo, 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. Listo. Y acá quedaría multiplicado por la raíz de 4, bueno, 2 al cuadrado es 4, más menos 1 al cuadrado es 1, más 3 al cuadrado pues es 9. Listo. Y voy mirando cuánto me da en la fracción el numerador. Acá menos 3 por 2 me da menos 6. Más, siempre tengo que respetar ahí la ley de los signos, ¿no? No se les olvide porque pues por lo general las equivocaciones son por eso. Y acá ya más 5 por menos 1 me da menos. Entonces acá tengo que poner es menos. Entonces es menos y 5 por 1 pues es 6. Es 5, perdón. Y más 3 por 4 que es 12, ¿cierto? Y acá pues hago las sumas de la raíz. En este tengo 9 más 16 más 25. 9 más 16 más 25, eso me da 50, la raíz de 50. Y acá la raíz de esto me da 14, la suma de 4 más 1 más 9. Listo. ¿Cuánto me daría acá el coseno? Pues me daría la suma de todo esto. Recuerden que si yo tengo la suma de números negativos y con números positivos, primero hago la suma de los positivos y negativos y después pues hago la suma como tal. Entonces voy a sumar estos dos negativos que obviamente me dan negativa la respuesta. Entonces menos 6 menos 5 es menos 11 y más 12.
dividido pues que la raíz de 50 por la raíz de 14. Esto me va a quedar acá como coseno del ángulo, como 12 menos 11 o 11 menos 12 me da 1, y la raíz de 50 por la raíz de 14, ¿cierto? A ver que si yo lo meto en la calculadora, digo 1 sobre la raíz de 50 por la raíz de 14, a ver si lo simplifica un poco. Si lo simplifico como coseno del ángulo igual a raíz de 7 sobre 70. Lo que hace la calculadora es racionalizar ese número. Listo. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo teta? Pues sacándole pues el coseno a la menos 1. Entonces, coseno a la menos 1 o arco coseno, ¿de qué? De lo que tengo acá, después del igual, sería raíz de 7 sobre 70. No se preocupen que si meten esto también, pues es lo mismo. Este 1 sobre raíz de 50 por raíz de 14 es exactamente lo mismo que raíz de 7 sobre 70. Lo único es que está reescrito. Ahora, ¿cuánto me da eso? Entonces yo le digo coseno a la menos 1 de esto que me dio. Entonces me da un ángulo de 87.83 grados. Listo, ya está calculado. Ahora pues procedo pues a hacerlo en GeoGebra y para poder representar pues también el ángulo. Entonces acá, bueno, ya tengo todo esto acá. Digamos que yo podría eliminar todo eso, pero pues puedo seguir escribiendo acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es el producto punto entre los dos. Entonces yo lo que les decía, traten siempre de acostumbrarse, si van a hacer una fracción, poner paréntesis, dividido y otro paréntesis. Arriba, ¿qué voy a tener? El producto punto de los dos. Recuerden cómo es que está definido, ¿no? Entonces, el producto punto entre los dos. ¿Cuáles son esos dos? El U, el V y el W. Entonces, V. Ah, no, pero perdón. Acá para poderlo poner en GeoGebra, la idea es que nosotros le escribimos producto y acá nos pone producto escalar. Y seleccionamos dándole enter y que de producto escalar que entre W y V. Recuerden que el producto punto no es lo mismo si nosotros hiciéramos el producto punto entre V que W que entre V que y W. No hay, digamos que, una diferencia en el producto cruz o producto vectorial. Sí hay una diferencia. Y ahora, ¿qué más es? Es el valor absoluto de 1, o bueno, digamos que el valor absoluto no, sino la magnitud de la norma. Y acá lo podemos escribir como valor absoluto de B, ¿sí? Para GeoGebra lo entiende. Y por, pues ponemos un asterisco, el de W. ¿Listo? Y cerro acá. Acá estaría, esta sería pues lo que nos dio. Y si se acuerdan, pues lo que habíamos visto era raíz de 7 sobre 70. Es exactamente lo mismo, de una vez lo racionaliza. Si quieren ustedes lo ponen más o menos. Recuerden que acá en cálculo simbólico yo puedo poner que me dé más o menos cuánto es. Así, pero pues no es necesario. Lo que yo quiero es con eso calcularle el coseno a la menos 1 de ese valor. Entonces, ¿cómo se mete el coseno a la menos 1? Entonces, bueno, primero que todo voy a copiar esto que tengo ahí. Ahí me copia el raíz de 7 sobre 70. Y voy a poner coseno a la menos 1. Acá en GeoGebra es arco coseno. Entonces, arcos y enter. Seleccionando el arco coseno. Y como tiene ahí en azul, pues yo puedo decirle control V de una vez y me copia ese valor que me dio. Entonces ahora lo puedo poner acá, ¿cierto? Enter. Y si se dan cuenta, acá me da 1,553. Entonces, no es el mismo valor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a darle acá copiar. Digamos que lo voy a copiar. ¿Sí? Y si ustedes lo meten acá en entrada, sí les va a aparecer como un ángulo. Y ese ángulo
es 81.83. ¿Por qué esa diferencia? Porque es que cuando estamos haciendo los cálculos simbólicos, GeoGebra me calcula es en radianes. Digamos que si yo pusiera el arco coseno de 1, ¿cierto? No, de 0. No, pongo la de 1, más bien. Y me va a aparecer 0. Y acá lo puedo cambiar. Póngame el arco coseno, el coseno de la menos 1 de 0. Me lo da así. Si yo le doy exacto, si yo le digo acá que me lo calcule es exacto, digamos de 1 es 0 y de 0, ay, es que no lo escribí, de 0 es pi dividido 2 o un medio de pi, ¿cierto? Es lo que nos damos cuenta es que nos lo está dando en radianes. ¿Cómo se supera eso? Pues simplemente pasándolo a este lado en entrada. Ahora, ¿cómo veo ese ángulo? Entonces yo puedo quitar estos dos de acá, el vector u y el vector unitario de u, y medir el ángulo. Voy a aumentar esto un poco acá más para que lo puedan ver. Yo tengo acá una herramienta para medir ángulos y lo que voy a medir es este ángulo. Por lo general tomo cualquier parte de este ángulo de este ángulo no, de este vector, donde se unen en el origen y listo. Ahí tengo los 87.83 grados, que sería lo mismo. Ustedes pueden cambiar eso pues a minutos, o sea, grados, minutos y segundos, o así está bien. Ya estaría calculado exactamente igual como lo hicimos. Bueno, acá para poderlo mover, yo tengo que utilizar esta herramienta de mover y lo movería por acá. Digamos que quiero mover es esta. Ustedes recuerden que le pueden cambiar las propiedades también a este, ¿cierto? Digamos que acá en las propiedades del objeto pueden ponerle el estilo, el tamaño, digamos que para que se vea un poco más grande. Sí, podría ser así. Ahí está como exagerado. Bueno, listo. Y así ya podría tomar mi pantallazo, podría ponerlo acá para que se vea pues los ángulos como tal formados. Yo corro esto un poquito para acá para que se vea así. Y ya, ahí tomaría mi pantallazo y ese sería pues el ángulo formado entre los dos, que es exactamente lo mismo que se había calculado pues con de forma numérica. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. Hasta luego.